Aquí ando enseñando a estas a que coman rama. Coman los tallos de los olivos. Es buena, la rama de olivo es buena. Te he visto limpiando ese castaño por abajo y que se lo coma. Todas ramas. Ahora le vamos a poner los collares de los campanillos nuevos. La rama de olivo es buenísima. Ya. Si supieras para dónde se suben a dormir, se suben a dormir para allá arriba, para la Sierra Alto. Las artistas estas. Esta mañana estaban en el corral con las cabras. Les deja abierta la puerta, les dejo una puerta abierta ahí para que salgan a comer madroñera. Y ya sabes, para donde las cabras se fueron. Cuando miré a las 5 de la mañana el GPS, digo, ostras, pues están con las cabras. Estaban a conocer todo eso por ir para arriba. De las cabras se presentaron anoche. El demonio. Ponen a comer madroñera y ramas por ir para arriba. Como comen la rama de olivo. Muy buena la rama de olivo. Y el castaño también. Así limpiamos los tallos que tiene castaño abajo y tira el castaño ese para arriba y mira qué de castañas tiene. Hay que limpiarlos por abajo. Voy a seguir quitando tallos un rato. Hoy estamos de fiesta en mi pueblo. Ha venido la gente de... se fueron todos del pueblo por el incendio, han llegado hoy y ya está toda la gente de fiesta. No se han suspendido la fiesta, a venir para acá. Que ni se han suspendido la fiesta ni se van a suspender, han dicho. Ya tienen las calles cortadas para las peñas. ¿No escucháis la música de fondo ya? ¡Ay, ay! ¡Fiesta, fiesta! Esto es como el Titanic. Se estaba hundiendo el barco y los músicos no paraban de tocar. Esto igual. Han estado 2 días fuera de casa porque se quemaba el pueblo con ataques de ansiedad, con no sé qué. Y han llegado hoy, les abren el pueblo ya de fiesta. Yo creo que deberían de haber tenido un poco de respeto por los animales que se han quemado muchas ovejas. Se han quemado ovejas, caballos. Se han quemado cabras de la gente por ahí, perros, se han quemado miles de olivos, cerezos, casas, naves. Y coge el ayuntamiento y no suspende la fiesta. Es cierto que ya lo quemado no se va a recuperar, pero por lo menos en cuestión de estar con esas familias que le han perdido tantas cosas. Yo he perdido olivos, pero bueno, los olivos da pena porque son olivos milenarios que han dado mucho de comer al pueblo español, pero vamos, los animales es peor, las construcciones como a mi hermana se le han quemado 3 naves, 2 juntas, una llena de alpacas y finca, todas las fincas de las ovejas se la han quemado. Y a otras personas, a uno se le ha quemado toda una pastoría entera de ovejas. Otro cabra, otros naves, caballos. Yo si hubiera sido alcalde suspendo la fiesta. Es que han venido hoy se ha terminado el incendio, sigue el helicóptero dando vueltas. No lo escucháis, no lo veis el helicóptero. Y que cojan y se líen de fiesta. Esto es como decir, vamos, la casa de la Chana. Pero bueno, vosotros decidís. Os voy a hacer la pregunta de la tarde. ¿Han hecho bien en no suspender la fiesta y que las fiestas continúen? ¿O lo suyo era haberlas aplazado un poco más adelante, ya que ha habido tanta gente con ataques de ansiedad y llorando y penando? Resulta que a los que nos han pasado desgracia van a beber, mirad. Bueno, a mí me da igual, que hagan lo que quieran. Nosotros a lo nuestro. Al ganado.
Porque esto del ganado, si no lo cuidas tú, nadie va a venir a cuidártelo. Qué bonitas están. Qué bonita. Ahora que le pongamos los campanillos nuevos, verás. Van a beber. Bueno, sos dejo, Dagales. Vamos a cortar una poca más de rama que tengan para toda la noche. Estoy quitándole los tallos a los olivos. Hacemos dos trabajos, limpiamos para arriba los olivos y se los comen las avileñas. Qué bonita. Las razas autóctonas que duras son. Ahí está la música de venga fiesta, pim, pam, sin parar ahí. Aquí como el Titanic. Se está hundiendo el barco, el pueblo entero quemado. La gente de fiesta. Ay, la vida. Esta vida no hay quien la entiende. Venga, nos vemos.